día, mis queridos hermanos, nuevamente compartiendo con ustedes un mensaje a través de estos medios que hoy el Señor nos permite utilizar como medios de evangelización. Este día voy a estar compartiéndoles de manera personal el testimonio que su servidor, Omar Ramírez, ha llevado a lo largo de este tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es la fe, un poco de lo que es la conversión, llevado y aterrizado pues a lo que es mi testimonio de vida, a lo que he vivido y practicado todos estos años como servidor, como joven, como persona. Y bueno, vamos a irlo aterrizando poco a poco, mis queridos hermanos, para que podamos irlo entendiendo, irlo comprendiendo un poquito más, que esta palabra que el Señor hoy quiere compartir con ustedes, pues sea una semilla que se siembra en sus corazones y que dé fruto. El fruto que el Señor considere el adecuado para sus vidas, el fruto que realmente haga un cambio en esta situación y en estos momentos de crisis que vivimos, pues la mayoría en todo el mundo. Ya no es algo exclusivo solamente de algunas zonas, sino es algo mundial, es algo de la humanidad y algo que la humanidad ha perdido en estos días, sino es que la mayoría hemos debilitado, pues es la fe. La fe, una palabra que a lo mejor a muchos podemos huirle, podemos tenerle un poco de miedo, incredulidad, que no basta y que no es suficiente para combatir todas las preocupaciones y necesidades que vivimos hoy en día. La fe a lo mejor muchas veces la hemos limitado a un solo sentimiento y que es exclusivo de gente que está encerrada en la iglesia y gente que está viviendo únicamente la vida religiosa o sacramental y lo dejamos ahí aislado. Cuando hoy el Señor nos viene a mostrar que la fe pues es algo para todos, es algo universal, es algo que nosotros debemos de alimentar día con día y fomentar para los demás para que pueda ser un momento de esperanza, un momento de aliento para todos estos tiempos y todas estas crisis que vivimos. La fe entendida desde esta perspectiva religiosa, desde esta perspectiva que nos muestra el Señor a través de su salvación. Ya en cápsulas anteriores nos han hablado cómo Jesús ha salvado nuestra vida, nos ha hecho salvos. Y si no nos ha quedado claro, pongámosle un pequeño ejemplo. A lo mejor podemos vivir con algún remordimiento, con algún resentimiento de algo que hemos pasado, de algo que hemos hecho, de algo de lo que a lo mejor nos arrepentimos y a lo mejor ya lo hemos tratado de componer, nuestra vida ya ha caminado a pesar de ese error. Sin embargo, el resentimiento, el sentimiento de culpa muchas veces nos hace limitarnos, no vivir plenamente, vivir angustiados, vivir peleados, vivir cada uno por su cuenta con algunas otras personas. Es la fe en Jesús la que nos mantiene en esta salvación. Es la fe en Jesús la que nos permite entender por qué somos salvados de estas agonías incluso propias y mucho más de las agonías que trascienden con pecados mucho más grandes, ¿no? Vamos a ver la fe entendida desde una perspectiva de amor, una perspectiva de caridad, de donación, de no solamente me encasillo en mí mismo, sino en una realidad que absorbe todo mi entorno, mi familia, mi trabajo, mis gustos, mis diversiones, todo lo que soy yo, todo lo que implica ser como ser humano. La fe, esa fortaleza que nos va a ayudar a mantenernos firmes en las dificultades. En lo personal, bueno, quisiera compartirles un poco a lo largo de todo este tiempo como servidor, como trabajador en la viña del Señor, pues ha habido muchos altibajos, muchos momentos donde he sentido que mi fe está muy fortalecida y que mi fe es el cimiento firme para que se construya lo que el Señor quiere realizar con nosotros. Y he vivido momentos en que mi fe me ha hecho ver maravillas, e incluso en su nombre poder presenciar milagros que son ilógicos y que son pues fuera de pensamiento de cualquier persona en el mundo, ¿no? No es algo que se apegue a la razón y a la fe, y sin embargo pasan. Y yo creo que muchos de mis hermanos que han vivido conmigo esos milagros, pues podrán dar testimonio de lo que estoy hablando. No solamente es algo inventado por otras personas. A mí en lo personal, pues no me gusta inventar historias. Doy testimonio de todos estos milagros de fe porque
el Señor me ha permitido vivirlos y experimentarlos, siempre con un propósito mayor, siempre con un propósito más grande. El ver a personas con alguna enfermedad física y ver cómo realmente son curados, sanados, y ver la impresión de médicos y doctores y profesionistas que no dan crédito de lo que está pasando, que no hay una explicación lógica y razonable para ver cómo se ha enfrentado esa situación y cómo se ha solventado y se ha solucionado. Es ahí cuando uno ve que realmente la mano de Dios se hace presente y el Señor Jesús viene y nos salva de esas dificultades. Así como les hablo de muchas cosas muy grandes y cosas muy buenas que me ha permitido experimentar la fe, también puedo decirles que ha habido momentos de mucha crisis, ha habido momentos en lo personal de mucho escepticismo, me vuelvo muy escéptico, a veces yo mismo tambaleo en mi fe y juzgo y me encierro en una soledad o en un vacío existencial que a veces ni con todo lo que me ha permitido aprender el Señor, con todo lo que me han permitido conocer de Dios, a veces llego a dudar de la existencia de Dios mismo. Es el mismo Dios el que me saca de estos vacíos de fe y que me devuelve nuevamente a la luz, que me devuelve nuevamente a la vida, que me devuelve nuevamente a la alegría y al gozo de estar en los caminos del Señor. Todo esto, bueno, ¿por qué lo digo? Porque finalmente el caminar con el Señor es eso, un camino de altibajos. Quien piense que a lo mejor caminar de la mano del Señor es un camino de felicidad plena y vamos por un grande jardín con flores y animalitos y las mariposas, etcétera, pues está equivocado. Todos los caminos que decidimos tomar con el Señor, pues son caminos que muchas veces son de altibajos, son de muchas pruebas. Bien lo dice el Señor en su palabra: si te has decidido seguir al Señor, prepárate para la prueba. No es un espantarnos de que va a haber pruebas de fe, es al contrario, es una invitación para prepararnos. Esa es la intención de estos videos. El yo hoy hablarles de la fe implicó que me tuve que haber preparado, que me preparé en cuanto a la cuestión tecnológica, que me preparé en cuanto a la cuestión formativa, en cuestión de la fe, en cuestión de estar en comunión con el Señor. A pesar de que las circunstancias de vida en mi personalidad a lo mejor no son las adecuadas, Dios siempre me lleva nuevamente a su presencia para estar siempre en comunión con Él. Todo esto es prepararme, no rendirnos, a pesar de que las circunstancias nos muevan hacia otros caminos, a pesar de que las circunstancias nos digan: tú ya has fallado mucho, tú no sirves para el Señor. Es el Señor el que realmente nos llama y dice: oye, el que decide eso soy yo. El Señor me mira a los ojos con amor y me dice: el que determina estas situaciones soy yo, el único juez soy yo, y yo digo que tú sí me sirves. Por lo tanto me revitaliza nuevamente a mí, Omar, en la fe, y me da el valor para poder hablarles a ustedes. Hoy en día hemos escuchado, y lo he visto mucho en redes sociales, como hay muchas opiniones en cuanto a cualquier tema. Todo el mundo opina, todo el mundo es experto, todo el mundo domina los temas perfectamente y su opinión se vuelve una certeza y un juicio con criterio amplio que te permite ser juez de todo lo que está pasando a tu alrededor. Y desafortunadamente, bueno, el ser humano siempre ha tenido si no la debilidad, bueno, la necesidad de ser escuchado, de ser atendido por el resto de los seres humanos. Cuando no tenemos esa aceptación entre nuestro entorno, y ahora que se abre esta posibilidad de que publicas algo y lo ve todo el mundo, y que todo ese mundo a lo mejor coincide con tu manera de pensar, a lo mejor sin conocerte se hacen una conexión contigo, pero realmente no hay una preparación en lo que se está diciendo, no hay un criterio en lo que se está diciendo o en lo que se está argumentando. Y yo escuchaba, bueno, así entre tantas publicaciones que no tienen sentido y que solamente tienen millones de vistas y millones de likes, de aceptaciones, de miles de comentarios, son muy pocos los que podríamos llamarlos, como dicen, una voz autorizada. Una voz autorizada y una persona preparada en el sentido de que conoce, domina el tema, de que lo maneja realmente y que está en la posición de poder apoyar y ayudar sobre el tema, no solamente dar una opinión.
Yo podría dar una opinión sobre la fe, pero si no la practico, pues realmente no tiene sentido. Yo podría dar mi opinión muy buena de la fe, pero si no la practico con efectividad, pues se queda en una fe muerta, en una fe escondida que no da fruto. Y esa era la intención que yo les decía al principio de este video, que la palabra que el Señor hoy les va a compartir sea una semilla que brote en su corazón. ¿Cómo va a brotar? Pues bueno, a través de lo que yo les comente y de lo que yo puedo hablarles, pero que realmente sea el Señor el que mueva sus corazones a través de lo que yo les diga, a través de lo que yo les comparto. Poder yo convertirme, como les decía, a lo mejor en esa voz autorizada de lo que está hablando. ¿Por qué? Porque vivo, comparto, estudio y sé lo que implica hablar de estas situaciones, hablar de estos temas. Porque es un compromiso también grande y real para mí. Es un compromiso que a muchos nos da miedo. A mí me da mucho miedo a lo mejor comprometerme a situaciones de la fe, porque a lo mejor mi comportamiento en ocasiones no es el adecuado o no es el que yo quisiera. Sin embargo, eso no me limita, Señor, para hablar en el nombre del Señor, para hablar en nombre del que me ha amado más, para hablar en nombre del que me invita hoy a mover la fe de los demás. La fe nos invita a hablar de lo que el corazón tiene. Les decía yo hace un momento, prepárense para la prueba. Yo me preparo en el sentido de saber lo que implica y la responsabilidad que estoy adquiriendo al compartirles yo estos testimonios. Porque pues es muy fácil hablar, es muy fácil manipular en cierto modo algunos textos o argumentos para decir verdades vacías o verdades a medias. La realidad es que el argumento que nosotros debemos de cimentarnos como hijos de Dios es la fe. Una fe que nos da la garantía de lo que no podemos ver. Tal vez, y lo retomo de lo que yo vivo y una película que en su momento a mí me marcó mucho la presencia de Dios, decía una frase. Tal vez no puedo probar la existencia de Dios, pero es inevitable sentir su poder, es inevitable sentir su presencia. Tal vez nunca llegue a lo mejor a contemplar a Dios en este mundo. Sé que cuando termine mi peregrinar por esta vida, si viniera Dios estaré ante su presencia para ese juicio final. Ojalá y sea para quedarme junto a Él, ¿verdad? Pero a lo mejor en esta vida nunca lo voy a encontrar directamente. Lo he visto en la presencia de mis hermanos y eso es lo que me hace reafirmar esa frase de esta película. Es inevitable sentir su presencia, es inevitable sentir su poder, un poder que va más allá de cualquier explicación lógica, como les decía hace un momento, cuestiones que a lo mejor alguien lo ve como ya imposible, como algo que no tiene solución, enfermedades terminales que ya lo único es esperar la muerte y que por la fe de los hermanos el Señor hace ese milagro de devolver la vida y de mantener la vida, para un propósito mayor, claro, para un propósito que implique también un compromiso real. Y ese ha sido a lo mejor también el compromiso que yo he tenido. Mis circunstancias de vida no son las ideales que la sociedad marca en cierto modo. Mi modelo de familia no ha sido el modelo de familia estándar que tiene todo el común de la humanidad. Sin embargo, eso no ha limitado mi felicidad, eso no ha limitado mi compromiso con actuar, no ha limitado el que la familia, el entorno que tengo junto a mí, mis familiares, demuestren su cariño y su afecto hacia mí. Esas circunstancias de vida podrían decirse que podríamos menospreciar al niño o al joven que creció sin padres, sin hermanos, sin nadie que lo viera, y nos martirizamos y nos hacemos las víctimas, ¿no? O la víctima, como dicen actualmente en redes sociales, ¿no? Sin embargo, no es mi caso. Gracias a Dios, el Señor me ha dado la fortaleza para vivir muchas cosas en plenitud, para vivir muchas cosas muy padres, para ser testigo de muchas cosas que podrían pensarse imposibles, pero que son realidades muy palpables en mi vida. También me ha tocado enfermedades muy graves, enfermedades donde incluso pues he estado a punto de colgar los tenis, ¿no? De dejar este mundo.
algunos desde mi niñez, en mi juventud, en mi adolescencia, y sin embargo, tanto la cura como la recuperación ha sido algo inexplicable, ha sido algo que no tenía una explicación lógica médica, y que a lo mejor los estragos que hubiera dejado en mi cuerpo, en, sí, en mi cuerpo, en mi fisonomía, hubieran sido graves. Sin embargo, aquí estoy, creo yo, saludablemente y en buenas condiciones para poder seguir trabajando en su nombre. Esa prueba de fe siempre me llevó a ver quiénes eran los que estaban cerca de mí, cuántos grandes amigos que han estado presentes en esos momentos, enfermedades donde me tuve que perder una graduación de la escuela porque pues ni modo, me metieron en cuarentena cuando empezaba esta pandemia que ahora vivimos en la humanidad. Yo decía, ya ni recuerdo cuántas cuarentenas llevo, ya es la enésima cuarentena en mi vida porque he vivido muchas situaciones que me he tenido que quedar encerrado en casa. A lo mejor por ahí viene el que no me puedo quedar encerrado, ¿verdad? Y pido disculpas por eso, porque yo quisiera salir y ver del mundo, ¿no? Pero bueno, ahora estamos encerrados. Y veo también que todas esas situaciones, esas pruebas de fe, el Señor me fortaleció y fortaleció a los que estaban junto a mí. Pudimos haber recurrido a muchas otras cosas, a muchas otras soluciones. Finalmente nos pusimos en las manos de Dios, pusimos a los médicos en las manos de Dios, y saber que el Señor pues está ahí presente. Fortaleció mi fe a través de esas duras pruebas, de enfermedades, de accidentes, y que ahora pues le pido al Señor me dé la fortaleza para mantener esa fe y no provocar nuevas enfermedades o nuevos accidentes que no sean mi culpa o mi responsabilidad, porque en mi debilidad como ser humano, como joven, pues puedo tender a caer en esa situación. Hago mía esa salvación por medio de la fe. Me siento un hombre salvo, me siento un hombre salvado de a lo mejor mis preocupaciones, mis temores, mis inseguridades, porque el Señor me fortaleció demasiado en todo eso, en todo eso. Por eso trato de que lo que hablo pues sean palabras de fe, de esperanza. La fe alienta la esperanza, esa esperanza que solamente Dios nos da. Tener la esperanza, a veces la esperanza lo dejamos solamente como que ese tiempo de decir, bueno, pues ya que sea lo que Dios quiera, o ya que sea lo que Dios diga. Y realmente no es así. No es así en un sentido vacío, porque claro que va a ser lo que Dios quiere y claro que va a ser lo que Dios diga. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios diga siempre es lo mejor para nosotros. Siempre es lo más bueno para nosotros y para nuestro entorno. Porque por eso es necesario que nuestra fe no solamente se aferre a lo que nosotros tenemos fijado como la salvación en Dios, sino que nos aferremos a ese cambio de vida, a ese cambio de mentalidad, a ese cambio de personas que realmente hagan la diferencia en el mundo. No que hagan cosas diferentes, porque muchas veces escuchamos, yo quiero hacer cosas diferentes, quiero hacer cosas diferentes que hizo mi papá, quiero hacer cosas diferentes que hicieron mis abuelos, quiero ser diferente a mis hermanos. Y caemos en esa diferencia, y a veces la diferencia o hacer las cosas diferentes no es lo más sano, no es lo más correcto y no es lo más propio. Y podríamos poner muchos ejemplos, como toda esta diversidad de géneros que ahora se ha dado, que no tiene una explicación y que aún así muchos lo siguen pues por hacerse diferentes o hacer la diferencia o verse diferentes. Y realmente seguimos una esperanza vacía. No quiero obviamente que se vea como un mensaje de discriminación ni un mensaje de exclusión, porque esa no es la intención. La Iglesia Católica y nosotros los católicos trabajamos en esta parte de la inclusión y no discriminamos a nadie. La Iglesia no rechaza a nadie, no rechaza a toda esta gente de las comunidades de diferente perspectiva de género. Al contrario, la Iglesia los abraza en la fe, la Iglesia nos ayuda como a todos, como a cualquier ser humano. Yo creo que a veces esa lucha por querer ser especiales también hace
que de ahí nazca la discriminación, y no es así. La iglesia abraza igual al hermano que sufre, al hermano que tiene esta perspectiva diferente de género, abraza igual al necesitado, abraza igual al hambriento, abraza igual al exitoso profesionista científico, los abraza a todos por igual, porque todos estamos necesitados de la fe en Cristo. No es algo exclusivo de algunos cuantos, es algo general para todos. Por eso esta fe nos invita a que esa conversión nos cimente en tres cosas: creer en Dios, confiar en Dios y depender de Dios. Porque dice el texto bíblico que hasta los demonios creen en Dios. Entonces, que tú creas en Dios, que tú creas en la Virgen, que tú creas en cualquier santo, no es suficiente para mantener la fe. La fe es incompleta si solamente lo dejas en creer. Implica, aparte de creer, confiar en Dios. Confiar en que Dios hace todo lo que tú no puedas. Decía San Agustín: trabaja como si todo dependiera de ti, pero reza porque todo depende de Dios. Oremos como si todo dependiera de Dios. Entonces eso implica ese equilibrio en la comunión que nosotros hacemos con Dios. Tú confía en Dios, haz todo lo necesario y todo lo que tú tienes que hacer, porque la fe tampoco impide que te quedes sentado y te ates las manos y esperes a que te caiga el pan del cielo, porque a lo mejor eso nunca va a pasar. Pero cuando tú trabajas, cuando tú te preparas, cuando tú te formas, bueno, llega el trabajo adecuado para ti. Una persona que no tiene trabajo y confía en Dios, bueno, se prepara, estudia, busca, sale a buscar el trabajo y el Señor se lo da. Y un trabajo que a lo mejor muchas veces es mucho mejor del que a veces estamos buscando, y que nos va a ayudar para resolver todas las necesidades que tenemos. Depender de Dios es lo más difícil que podemos hacer como cristianos. Yo creo que muy pocos han llegado a ese culmen de la fe, a depender de Dios. Y no caigamos en la debilidad de tentar a Dios, de decir Dios es el que hace las cosas y ya yo me lavo las manos, porque no es así. Depender de Dios es que mi vida depende de Él, depende de la confianza que yo tengo en Él, que sé que no me va a pasar nada, en el sentido no decir, bueno, pues ya me voy a salir de la pandemia, de la cuarentena, del confinamiento, y como dependo de Dios, Dios me va a cuidar y no me va a combatir ninguna enfermedad de coronavirus. Tampoco podemos caer en esa tentación, mis hermanos. Depender de Él va algo más allá, algo más grande, algo más importante, que va más allá de nuestra limitación de codependencia. Algunos codependemos de la pareja, de las personas, de los amigos, y esa codependencia nos hace muchísimo daño. La dependencia de Dios es un lazo comunitario que nos une a Él permanentemente, que nos permite salir de nuestra casa con la confianza de que Él va de nuestra mano, que Él nos acompaña, que Él está ahí frente a nosotros. Ese creer que se afianza con la confianza y que se sostiene bajo la dependencia de Dios, es lo que nos lleva a una conversión real, una conversión plena, una conversión que nos invita a caminar de la mano de Dios, una conversión personal que te invita a ti a ser una persona nueva en el Señor, nueva en la vida como cristiano, nueva en la vida de sentirte amado día con día, de que podemos tener muchos años en el servicio y vamos a caer muchas veces. Desafortunadamente la tentación de pecado es muy constante en la vida, y mientras más alto caminamos en el Señor, más alto caemos. Sin embargo, Él siempre nos sostiene con su mano y siempre nos da la mano para decir, bueno, levántate. Esa es la dependencia que tú debes de llevar, de no sentirte avergonzado cuando caes, más bien sentirte alegre, porque cuando caes sabes que Él te va a tender la mano nuevamente, que no es un Dios rencoroso, que al contrario Él siempre te lleva. Esa es la conversión que debe transformar tu corazón, para que una vez tú con esa conversión se note en todos los que están a tu alrededor, en todo tu entorno, en tu familia, en tus amigos, en tus relaciones personales, en tu trabajo, en todo lo que eres tú. ¿Para qué? Para que haya una transformación social. ¿Cuánto estamos necesitados de la fe en nuestra sociedad?
Llévala a tu entorno más cercano, a lo mejor tu comunidad, tu municipio, tu estado. Ya no nos vayamos tan general o tan universal como podría ser el país o podría ser el mundo entero. Llévala a tu entorno cercano. ¿Cómo está la sociedad hoy en día? ¿Cómo está tu sociedad en la que tú te desenvuelves? La que ya no respeta a los adultos mayores y los toma como una carga solamente para los demás. Una sociedad que no respeta el milagro de la vida, el milagro más grande que es la vida. Todos somos llamados a muchas cosas en este mundo, pero el primer llamado es a la vida y la sociedad hoy no la respeta. Desafortunadamente, desde donde yo estoy grabando este video, el entorno de mi sociedad no quiere respetar la vida. Hay muchos que sí y hay muchos que alzan la voz, y como su servidor se tiene que decir y se dice, hay que respetar la vida, hay que salvar la vida desde la concepción, hay que cuidar de eso. ¿Cómo está tu sociedad? Que la política, el gobierno se está perdiendo con la responsabilidad que realmente deben de adquirir, y se pierde el verdadero sentido de lo que es gobernar. No hay justicia. Yo veía una frase muy triste cuando en algún momento viajaba a la Ciudad de México y venía de regreso. Había un espectacular enorme en la autopista, no recuerdo si era Reforma o alguna de esas realidades. Y decía un despacho de abogados: no necesitas justicia, lo que necesitas es una buena defensa. Y desafortunadamente se ha vuelto una realidad en nuestra sociedad. No, ya no, la gente no busca justicia, sino el abogado busca cómo salvar a su cliente, aunque el cliente sea culpable. Tiene los argumentos para que el otro, la contraparte que no tiene una defensa un poco más estudiada, se queda impune la realidad, se queda impune la verdad, y no hay justicia. Mis hermanos, que desde nuestro lugar, desde nuestra labor, busquemos realmente ser justos, busquemos realmente dar la justicia a lo que es nuestro entorno, y la fe nos ayuda a eso. La justicia es dar a cada quien lo que le responde. La justicia divina es darle a Dios lo que le corresponde. Entonces, por medio de la fe y por medio de esta conversión, nosotros podemos llevar esa justicia divina a nuestro entorno, darle a Dios lo que le corresponde, darle un buen servicio, darle una buena sociedad, darle un buen entorno, darle un buen país, darle una buena persona que soy yo. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Pidamos al Señor que estas cápsulas y que estos mensajes den un fruto abundante a todas estas personas que lo van a escuchar, que sean realmente palabras de aliento para que el Señor los bendiga y los guarde. Acuérdense, mis hermanos, mantengamos la fe en estos tiempos, mantengamos la esperanza de que Dios nos salva de nuestras inmundicias, de que Dios nos tiende su mano para estar con nosotros, de que nuestra conversión debe ser paulatina, pero debe ser constante. No debe ser un progreso exactamente en ascendencia, porque realmente eso solamente lo juzga Dios, pero sí siempre debe ser un levantarse continuamente. Mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Estamos en común oración desde estos medios, separados por la distancia del confinamiento, pero unidos por la fe que nos une, una fe viva en Cristo, una fe en Cristo nuestro Señor. Que Dios los bendiga.